había anunciado hace unos días la necesidad, y creo que el domingo pasado lo dije, que el Señor nos está llamando a la oración por una serie de circunstancias, tanto espirituales como emocionales, físicas, inclusive con la necesidad de un despertar en nuestras propias vidas. Y eso trajo a mi mente la necesidad de compartir con ustedes un eje importante de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, de esta iglesia que ha sido parte de su historia, pero de cualquier iglesia que quiera ser parte del ministerio de la Gran Comisión. Y es precisamente el tema de cómo se vincula el llamado, la necesidad, la importancia de la oración a todo el resto de las tareas que tenemos que emprender como iglesia. La oración va estrechamente vinculada con otras prácticas, otros ministerios, otras tareas, otras partes de la misión de la iglesia. Y en este sentido, en cuanto a disciplinas espirituales, la oración está estrechamente vinculada al ayuno y a la vigilia, ¿sí o no? ¿Qué hacemos cuando estamos ayunando? ¿O qué debiéramos hacer? Orar. Y veremos algunas cosas que enseña la Escritura sobre ese tema. Como les digo, quiero dar algunos panoramas sobre este tema que propongo que si activamos el proceso de la práctica del ayuno y la oración, lo profundicemos, lo analicemos con fundamento bíblico abundante en la práctica del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva, en la época más antigua hasta la época contemporánea. Pero no solamente la oración tiene que ver con el ayuno y con la vigilia. Hermanos, cuando nosotros vigilamos, que es lo que entendemos con la vigilia, estamos contribuyendo, sí, a orar, a ayunar, pero también el compañerismo como iglesia, la comunión, la vida en comunidad se fortalece a través de la vigilia, a través del ayuno, a través de la oración, ¿cierto? ¿Qué lazo puede vincularnos más que estar orando y ayunando los unos por los otros? La vocación de servir y de servirnos unos a otros y de amarnos unos a otros y de apoyarnos y ayudarnos unos a otros. ¿Dónde se puede cristalizar mejor si no es a través de la práctica del ayuno y la oración y la vigilia? Cualquiera de las partes de la misión de la iglesia se cumplen y se fortalecen con la práctica constante y permanente del ayuno y de la oración. Y hermano, a veces los estudios o a veces encuestas nos dan a entender que todo cristiano o cristiana ora, ayuna y vigila. Todos tenemos la necesidad de hacerlo, pero todos tenemos la necesidad de ser instruidos, de ser enseñados, de seguir creciendo en la comprensión, en la práctica de estas disciplinas como son la oración, el ayuno y la vigilia. Hay algo interesante y como yo les vuelvo a repetirles, trato de hacer esto un poco directo para que lo veamos después con especificidad cuando tengamos tiempo en ayuno y oración y en vigilia hacerlo, porque tenemos otro mensaje que es el mensaje que nos da la cena del Señor. Entonces, como tenemos dos mensajes, yo trato de aprovechar el tiempo para que podamos revisar ambos mensajes. Los 12 discípulos y todos los discípulos de Jesús en su época, en su momento, estuvieron con Él, caminaron con Él, convivieron con Él, lo escucharon,
Viajaban por donde quiera que él iba, viajaban con él. Lo observaron en su accionar, en su ministerio, en su estilo de vida. Pero que yo sepa, a menos que alguien me corrija, y puede hacerlo si lo encuentra, no hay ningún registro que diga que algún discípulo dijo: Señor, enséñame a enseñar. ¿O sí hay? Que yo sepa, no hay ningún discípulo de esos que estuvieron con él los 3 años permanentemente, de día y de noche. Lo vieron enseñando, pero también lo vieron hacer milagros. Y no hubo ninguno que se registrara en la Biblia que diga: Señor, enséñame a hacer milagros. Pero los discípulos sí le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y estaban con él 24 horas por 3 años, y lo que quisieron que él les enseñara era a orar, porque lo vieron vigilando, lo vieron despertando muy de mañana, pasando la noche entera en ayuno y en oración. Y por alguna razón se dieron cuenta que esa fuerza, ese poder para enseñar, para hacer milagros y para su ministerio, salía de allí, de la práctica de la oración. Es interesante que Jesús también en algún momento no dijo: si oran, hagan tal cosa, o si ayunan, hagan tal cosa. Dijo: cuando oren. Está dando por partida que vamos a estar orando. Y no dijo si ayunan, sino cuando ayunen, hágalo de esta manera. Lo cual indica que para el Señor era natural que el cristiano ore y ayune. Y él dio incluso prácticas de vigilia, tanto se dio en la vida de él como en el Antiguo Testamento. Hay una serie de textos que ya digo, algún momento los compartiremos, donde hay toda la enseñanza y toda la práctica del pueblo de Dios de vigilar, de ayunar y de orar. Esas 3 es la que yo quisiera estar reforzando en esta ocasión. Es real, hermano, es verdadero, es una exigencia para nosotros la oración. Pero tenemos que revisar, por ejemplo, cuando le preguntaron al Señor: enséñanos a orar, y está ahí en Lucas, que está la cita para el día de hoy, donde él dice: Señor, enséñanos a orar, y da algunas cosas interesantes en relación a la oración, que no voy a desmenuzar todo, pero sí hay algunas verdades, algunas cosas que tenemos que verificar en cuanto a la práctica de la oración. Es genuina, es sencilla nuestra oración. Jesús ahí en ese pasaje habla de que no sean como este y como el otro, todo este alboroto y todo esto que se hacía. El Señor espera de nosotros sencillez, claridad, no palabrerío extenso y vocabulario grande, sino la sinceridad y la sencillez en nuestra oración. A veces hay personas que están caminando o tratan de caminar con el Señor y no se meten mucho en la práctica de la oración, porque a veces nos oyen a nosotros hablar oraciones tan sofisticadas, tan complejas, con tanto vocabulario teológico, que las personas no se atreven y dicen: yo no sé orar. ¿Pero qué es orar? Es conversar con Dios. Es como que usted no se pudiera conversar con su padre de una manera sencilla y directa y permanente, con su padre humanamente hablando, porque no tiene el mismo lenguaje o no tiene las mismas experticias que él tiene. ¿Qué es conversar, hablar con su padre? Es hablar sencillamente de lo que piensa, de lo que siente, de lo que necesita. Esa es la oración. Pero nosotros ahuyentamos a la gente con nuestras oraciones. Pero eso se sabía ya no de ahora, eso se hacía desde la Biblia. Dice que hacían los fariseos. Usaban tremendo palabrerío
para que los escucharan su lenguaje teológico y florido que tenían. Pero el Señor dice, ya fueron elogiados, ya se aplaudió su oración hermosa, bonita, teológicamente buena, así que ya tienen su recompensa, no tienen que esperar más nada. Decía que se paraban en las esquinas para que los vieran orando y oraban en voz alta para que todo, pero su oración era algo mecánico, algo teológicamente correcto, pero no necesariamente sencillo y directo. Por eso yo digo que los discípulos tuvieron que decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que esta ocasión yo me animo a invitarles a que le digamos con humildad al Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a que nosotros aprendamos a orar para poder ser ejemplo y enseñar a otros en oración. Es sencilla nuestra oración. Adora a Dios mi oración. Dice el pasaje de Lucas, santificado sea tu nombre. Hay una serie de nombres que hemos venido conociendo cada vez más del nombre de Dios. La pregunta es, no para demostrar que conozco el hebreo y que conozco todos los nombres del Antiguo y del Nuevo Testamento para Dios, sino realmente mi oración, cuando estoy orando, cuando me estoy comunicando con mi Padre Celestial, esa oración mía lo adora a Él, está centrada en adorarlo a Él o está adorando mi lenguaje y mi comodidad. ¿Es práctica mi oración? A veces yo escucho que oramos y oramos con temas tan elevados que yo no sé si eso satisface nuestra necesidad de orar y lo que necesitamos de Dios realmente. Bueno, práctico quiere decir orar por el trabajo, orar por los ingresos, orar por la salud física. Por cierto, debo pedirles que oren por mi salud física. Ustedes saben ya los contratiempos que tengo. Y lamentablemente, últimamente he tenido dificultades con la medicación. Y no he podido asimilar uno de los medicamentos que es fundamental, que es el hierro. Al punto que me ha ocasionado reacción y ahora se han tenido que suspenderlo y buscar la manera de que me pueda consumir el hierro a través de inyección. Entonces esperamos que el proceso siga, porque es vital levantar el tema de la hemoglobina para poder entonces seguir adelante con lo que haya que hacer. Esas son oraciones prácticas. No es solamente orar por la salud del pastor Bruno. No es solamente orar por la salud de la hermana Silvia. Por algo el hermano comparte la experiencia, porque ser práctico es orar por la necesidad concreta de la parte de salud que tenga la hermana, que tenga yo. Pero a veces no es salud física, puede ser salud económica, puede ser salud espiritual, puede ser salud emocional. Puede ser que una persona con situaciones físicas también se deteriora emocionalmente, pero nosotros no hemos aprendido a entender que la relación que hay entre lo físico y lo emocional va ligado incluso a lo espiritual. Entonces tendemos a atenderlo separado. La pregunta es mi oración práctica? Estoy orando concretamente, directamente, en forma práctica, por razones verdaderas, por razones conocidas específicamente. Todos estos son elementos que vienen al final del día a ser los temas sencillos, prácticos de la oración, en nuestro lenguaje, en el lenguaje que nos comunicamos entre nosotros, así con Dios. Otro tema que nos podríamos preguntar ¿es nuestra oración en el nombre de Jesús? Realmente,
Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos pensando en que bajo ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. ¿O es solamente algo mecánico que repetimos en el nombre de Jesús? Es porque ese nombre tiene poder. Dice la Escritura que bajo ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando usamos el nombre de Jesús en la oración, ¿es solamente por cumplir eso de que usamos el nombre de Jesús o realmente estamos mencionando el nombre con el poder que ese nombre encierra? En mi oración, la de cada uno de nosotros, además de estas cosas, muestra verdadero arrepentimiento. Bueno, nadie me puede decir a mí que no tiene nada de qué arrepentirse. Y no sé si en nuestras oraciones con Dios nosotros realmente confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Pero no es una teoría hueca y vacía, es una realidad que nuestra oración debe llevar implícito profundamente un poderoso sentido de arrepentimiento, de cambio de actitud, es lo que significa arrepentirse. Y además, tenemos expectativas realistas, tenemos verdaderas expectativas de que esperamos siempre respuesta y esperamos algo cada vez que oramos y que sea algo que venga conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje de Lucas 11 nos habla de todas estas cosas. No las mencioné una por una, versículo por versículo, pero ahí está todo esto expresado, de la claridad, la sinceridad, la profundidad de la oración. ¿Y por qué? Así como los discípulos de Jesús, aunque no le digamos, Señor, enséñame a hacer milagros, o el Señor, enséñame a enseñar, sí tenemos que decirle, Señor, enséñame a orar. Quiero hablarle un poco del ayuno. Jesús ayunó. Sí. Y no solamente ayunó, esperaba que ayunase. Él dice, cuando ayunen, háganlo así. No era si ayunan, si por si acaso, si de pronto, cuando ayunen. Y hermano, empezando por mí, porque quiero decirlo para que nadie se sienta aludido individualmente. Hay muchos cristianos, líderes, diáconos, pastores, que jamás han hecho un ayuno en su vida espiritual. Y lo practicó el pueblo de Dios siempre. Lo tuvo, y puedo darles un montón de pasajes con el poder que se ejerció el pueblo de Dios con el ayuno y la oración. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo. Hay personas, y con esto no le estoy diciendo que no son cristianos, que quede claro. Son algunos de nosotros que no hemos entendido el precio, el valor, la profundidad de la práctica del ayuno. Esta práctica del ayuno por mucho tiempo entre nuestras congregaciones no se enseñó, no se practicó. Se dijo que eso era para las iglesias pentecostales, falso. Bueno, tal vez la iglesia primitiva entonces sería pentecostal. Pero no, yo creo que era la primera iglesia bautista de Jerusalén. Tampoco. Pero practicaban el ayuno, practicaban la oración, practicaban la vigilia, de eso hablaríamos mucho más. Y hay líderes cristianos que tienen un bonito ministerio. Hay líderes cristianos, pastores y líderes cristianos que tienen un ministerio fructífero, pero nunca han ayunado. Lo que significa que puede uno ser instrumento de Dios en el ayuno, pero ¿qué sería de ellos si usaran los recursos que Dios les ha dado, como es la práctica del ayuno y la oración? Para practicar
para llevarla a la práctica el ayuno, Jesús en Mateo 5:6, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso, en un lenguaje más resumido, dice los que tienen hambre de Dios. Esto quiere decir, hermano, que si no estamos practicando una vida de ayuno y oración, es porque tal vez tendremos que revisar cómo anda nuestra hambre de Dios. Identificar el poder que tiene, poder tener el hambre de Dios y saber que la satisfacemos es a través de la práctica del ayuno y de la oración. Hermano, ayunar, ¿qué quiere decir? Quiere decir abstenerse. Algunos lo ponen de otra manera, pero realmente el concepto de ayuno significa abstenerse de comida durante un periodo específico. Es bien de intensificar nuestra vinculación, nuestra sed y hambre de Dios. Expresar, desarrollar, satisfacer nuestra hambre de Dios, dejando de estar metidos solo en el hambre de la comida física. Tenemos muchas veces poca hambre de Dios, somos reacios muchas veces a entender que para poder crecer también en esa hambre de Dios muchas veces tenemos que dejar de tener satisfacción exagerada al hambre física, a la alimentación física. Nuestra esclavitud, hermano, escuche, lo digo claro, yo lo digo con mi propia experiencia. Si usted no es de usted, no lo asuma, no lo tome. Nuestra actitud o mi actitud ante la comida obstaculiza nuestra hambre de Dios. Ayunar constituye destruir nuestra esclavitud al alimento, a la comida. Hay diferentes formas de ayuno y los voy a mencionar así rápidamente. Hay el ayuno normal, que es cuando yo me abstengo, por ejemplo, de tomar café o de tomar alguna sustancia. Eso lo puedo hacer constantemente. Hay también ayuno parcial, que es dejar de comer ciertas cosas, por ejemplo, en el caso de Daniel, que se dedicó a comer vegetales. Hay ayuno absoluto, que completamente está, por ejemplo, practicado por Esdras y por Pablo. Y el ayuno colectivo, donde el pueblo de Dios se pone de acuerdo para juntos orar y ayunar. Eso está en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 3 y 4. Hay muchas maneras, ya sea solo con su familia, totalmente, parcialmente. Y como les dije, yo estoy solamente dando algunos tips, algunas cosas que tienen que ver con la práctica del ayuno. Yo sí quisiera leer Isaías 58. Isaías 58. Dice: el verdadero ayuno clama a voz de cuello, no te detengas, alta tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre de su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno? Días agradables a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes de albergues en casa? En cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación la dejará pronto ver, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás: he aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego y como manantial de las aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación a generación. Levantarán y serán llamados reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Este pasaje enseña mucho en cuanto al verdadero ayuno. Y habría muchas cosas que decir en relación a la enseñanza que hay sobre una práctica real de acuerdo a la Escritura sobre el ayuno. Pero quiero terminar hablándoles un poquito de las vigilias. Las vigilias no son otra cosa que pasar la noche despierto. Vigilar. Velar y orar. ¿Verdad? Y había dos maneras por mucho tiempo de ver las vigilias. Había la vigilia en el Antiguo Testamento, que eran tres. La primera vigilia era de 6 a 10. La segunda vigilia en el Antiguo Testamento la segunda era de 10 a 2 y la tercera de 2 a 6 de la mañana. Se cambió un poco cuando vino el Nuevo Testamento y se tomó la vigilia desde un punto de vista romano. Y habían 4. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia o canto del gallo de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Jesús en Mateo 26:41 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús oró, hermano. Jesús oró, pasó noche entera en vigilia, orando. ¿Cuándo? Cuando escogió a sus 12 discípulos. Porque era una decisión muy importante. Cuando rogó por la gracia de Dios para tomar decisiones trascendentales, vigilia y oración. Como cuando dice el ayuno de Jesús dice que esta clase de problemas solo se resuelve con ayuno y oración. Para recibir bendiciones mediante la oración, ayuno y oración. Para evangelizar y bautizar. Lo vimos en Pedro, en Hechos 16. Cuando estemos en angustia, era una práctica importante, necesaria enseñanza sobre la práctica del ayuno y la oración juntos. Había vigilias de tipo personal, o sea, yo entraba a cumplir un proceso de vigilia yo solo o con mi familia. Pero hay también una vigilia con la iglesia. Era cuando el pueblo de Dios o la iglesia es convocada para juntos ayunar y orar.
pasar la noche cantando, adorando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Las vigilias que querramos cumplir, para clamar a Dios por las necesidades que tengamos delante de Dios. Pero también hay vigilias entre iglesias, iglesias que se unen porque reconocen que tienen una profunda necesidad espiritual común y pueden entonces convocar un periodo de oración juntos.